Bien, continuamos con este capítulo 5 de la carta a los Gálatas. La semana pasada nuestro hermano Sergio nos comentaba acerca de estos primeros versículos del capítulo 5. Conviene repasar lo mencionado por él y para poder argumentar el final de este capítulo. Ha terminado el apóstol de dar los argumentos necesarios para poder concluir lo que les ha dicho a estos Gálatas. Inicia este capítulo 5, repito, como nuestro hermano decía, defendiendo una libertad para estas iglesias que ya habían escuchado del Evangelio. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A lo largo de la palabra del Señor podemos encontrarnos diferentes llamados, diferentes textos que nos hablan de un yugo. No quiere decir que con el Señor Jesús no haya un yugo que llevar. Dice la Escritura: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si comparamos este yugo que se ponía a los bueyes para avanzar en el campo, para empezar tenía que haber dos bueyes que tuvieran las mismas condiciones para que ambos jalaran parejo, ¿no? Si uno jalaba más que el otro, se cansaba más y el trabajo que se hacía en la agricultura no funcionaba. Tenía que ser un yugo que estuviese en proporciones correctas para que esto funcionara. La ley había traído una carga mucho más pesada de lo que cualquiera de nosotros pudiese llevar. La circuncisión solamente era una gotita más en el vaso, ¿no? Para empezar, la circuncisión nunca fue prometida como el hecho que nos ayudaría a salvarnos. Nunca lo fue. Cuando fue planeada o cuando fue ordenada por Dios a Abraham, fue dicho que esta era solamente una señal del pacto. Vamos a Génesis capítulo 17 para poder recordar este pasaje y sepamos por qué en todo el Nuevo Testamento habla de los circuncidados, de los que no lo son. El Señor había prometido a Abraham que a través de su descendencia traería bendición y serían benditas las naciones de la tierra. Hemos inclusive dicho que esto era una promesa que se cumpliría por la bondad de Dios y no por el cumplimiento de la ley. Incluso mencionábamos que esta promesa se había hecho previa a que la ley apareciese para el pueblo. Entonces este pacto también se había hecho previamente a que Moisés diera la tabla de la ley puesta por Dios. Capítulo 17, nada más leeré rápidamente los versículos del 9 al 14. Dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es solo una señal. Así como cuando llueve y está detrás el sol, vemos un arco iris, que es señal del pacto que Dios hizo con Noé, diciendo que no destruiría una vez más la tierra por medio de un diluvio. Es solo una señal. Así como cuando dice la Escritura que si el hombre callare, las piedras hablarían.
Y muchas veces hemos dicho que esas piedras se refieren a las piedras testimoniales que el mismo pueblo ponía después de que algo sucedía extraordinario. Cuando pasaron el mar en seco, dice la Escritura que pasando el mar en seco, ellos pusieron piedras allí como un memorial de lo que Dios había hecho. Cuando Jacob viene y hace un compromiso, un pacto con Dios, pone piedras que también recuerdan lo que él pactó con Dios. Sería extraordinario que cada uno de nosotros tuviese un pacto señalado con algo que nos haga recordar siempre lo que hemos prometido a Dios y lo que Dios ha hecho con nosotros. Sería extraordinario que cada que volteáramos a ver ese objeto, pudiésemos recordar a través de esa señal lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La circuncisión solamente era una señal. No tenía un poder extraordinario, no tenía ni tiene un poder salvífico, solamente recordaba, y no a Dios, recordaba a todo varón nacido del pueblo de Israel, el pacto que Dios había hecho con Abraham su padre. Eso es lo que la circuncisión hacía. Entonces de aquí es que proviene que todo el Nuevo Testamento, sobre todo de las cartas hacia adelante, de los hechos hacia adelante, inclusive en los evangelios, se mencione a los circuncidados. Sin embargo, el propósito específico era solamente recordar que había una promesa de Dios a este pueblo que habría de cumplir. Entonces, empieza este capítulo 5, como bien decía nuestro hermano Sergio, buscando que los gálatas entendieran que la salvación por fe nada tenía que ver con la circuncisión. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El Señor Jesús viene, muere, resucita, y todo aquel que cree en Él es libre, y es libre de ese pacto. Es libre de guardar esa ley, no porque tenga que vivir como se le dé la gana, y en este mismo capítulo ya lo veremos en unos momentos, el apóstol insiste, no es ese el objetivo. El objetivo es entender que la manera de ser salvos proviene del Señor Jesucristo. Y entonces él dice: ustedes ya son libres, si han creído en el Señor, ya son libres de cumplir con todo esto. Ya no necesitan circuncidarse, así como no necesitan cumplir la ley con el fin de encontrar salvación a través de ello. Y dice: sin embargo, no estéis otra vez en yugo. ¿Quién, dice el apóstol en alguna de sus cartas, quién que ya ha sido liberado vuelve a ponerse él solo un yugo? ¿Quién que ha sido liberado vuelve a ir a una cárcel a encerrarse? ¿Quién que ha encontrado su libertad vuelve con su amo para que lo vuelva a esclavizar? Nadie. Y esto es por sentido común. Entonces Pablo les está diciendo esto: el Señor ya los hizo libres. ¿Por qué quieren otra vez ser esclavos? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Hay unas afirmaciones que tienen ahí en sus hojas que el apóstol les da a estos gálatas. Si os circuncidáis, dice, de nada os aprovechará Cristo. A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El apóstol quiere terminar ya con este tema. Ya les explicó de muchas maneras que no necesitan hacerlo. Y esta es su forma de concluir. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si tú quieres judaizar, si tú quieres circuncidarte como varón, entonces de nada te sirve que Cristo haya muerto. Eso es lo que les está diciendo. De nada os aprovechará Cristo. 2. A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. Ojo aquí, está bien.
Tú dices entonces que te vas a circuncidar, hazlo, pero entonces guarda la ley. No nada más vayas y te circuncides como si esto fuese suficiente. ¿Quieres cumplir la ley? Cúmplela de principio a fin. 3. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros somos salvos por gracia, así dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si alguno de nosotros quiere abandonar esa gracia, caer de la gracia de Dios, como dice aquí, pues entonces busquemos la forma de alcanzar salvación por medio de el cumplimiento de la ley, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El sacrificio del Señor Jesucristo fue por la promesa hecha a Abraham. No tiene que ver con la ley, lo veíamos hace unas semanas. Esa promesa fue previa, fue 430 años antes, cuando el Señor le dijo a Abraham que haría ese pacto con él. El Señor Jesús no tiene nada que ver con lo que pasó después con la ley. También veíamos cómo la ley lo único que buscaba era de alguna manera procurar, era guiar al judío para entender que nadie podía cumplir la ley en su totalidad para encontrarse con Dios. Estas son las afirmaciones que el apóstol encuentra y halla para concluir con este tema. Cuando viene la señal del pacto para cada judío, solamente es para que ese pueblo recuerde. Es como cuando tenemos una cicatriz, ¿no? La tenemos a lo mejor que la mayoría de nosotros tenemos cicatrices porque nos dijo nuestra mamá, abusado porque te vas a cortar, abusado porque te vas a caer. Y a lo mejor la cicatriz que tenemos en la cabeza, en las rodillas, en los dedos, son porque desobedecimos. Y cada que vemos esa cicatriz nos acordamos de aquello, ¿no? Hoy a lo mejor nos da mucha risa, pero nos acordamos. Samuel, cuando era chiquito, agarró un cúter y se cortó. Y le dijo a su mamá, es que quería ver si cortaba. Yo les aseguro que hoy se acuerda que sí corta, ¿no? Es una señal. Y es una señal en Samuel, así como es una señal para el pueblo judío, la circuncisión del pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, con estos versículos que acabamos de leer, nos vamos a encontrar con que hay 4 cosas o 3 cosas que se contraponen una con otra. La ley y la gracia no pueden estar en el mismo costal, no pueden. Las obras y la fe tampoco. Y por último, y la más importante, la circuncisión y Cristo. Si nosotros hemos creído en Cristo, entonces la circuncisión y la ley no son parte de nosotros. Esta es la conclusión que el apóstol tiene para estas iglesias, que ha venido narrando a través de estos primeros capítulos que hemos leído, y es el primer tema de este capítulo 5. Con esto va a concluir lo que es la circuncisión, y lo hace con una afirmación un tanto fuerte. Dice el versículo 12 de este capítulo 5, ojalá se mutilasen los que os perturban. Si estamos hablando de la circuncisión, la mutilación de la cual está hablando el apóstol, habla del miembro viril del hombre, ¿no? ¿Por qué lo está diciendo? Por 2 cosas. Había en ese tiempo paganos que por cumplir una manda, una promesa a sus dioses, se castraban, tal cual. Y la segunda, o lo segundo que está diciendo el apóstol es tan importante cortar el prepucio del varón, pues entonces mutílense. Si esto te trae salvación, pues alcanza más salvación, ¿no? No nada más el prepucio. Mutílate. Alcanza entonces tu salvación de esa forma. Y de esa forma concluye con lo que tiene que ver con esto. Insisto,
es un recordatorio de que el pacto que Dios hizo con Abraham solamente buscaba recordarlo al pueblo en cada momento. Una vez que termina con esto, el apóstol avanza en el versículo 13. No me detengo tanto, pero repito, porque nuestro hermano Sergio la semana pasada lo comentó. Pero era importante para poder llegar a esta parte de este capítulo. Porque vosotros, hermanos, dice el versículo 13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué será que el Señor Jesús lo repetía tanto? ¿Por qué será que el apóstol lo repite tanto? Uno puede por amor perdonar. Uno puede por amor ayudar al necesitado. Uno puede por amor no robar. Uno puede por amor no engañar. Uno puede por amor no juzgar. Y podemos seguir así, con una lista interminable de pecados que tienen su corrección en el amor al prójimo. Siempre. Les dice: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ya había una total controversia entre las iglesias. Ya había un conflicto entre un grupo y otro grupo. Previo a este versículo, el apóstol ha dicho que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura puede descomponer toda la masa. Eso es lo que está diciendo. Había un poco de levadura allí. En el primer capítulo decía que algunos traían un nuevo evangelio. Dice, y no es que haya otro evangelio. El apóstol hablaba de estos como si fuesen ese poco de levadura que se había introducido a la iglesia. Si nosotros aquí tenemos la doctrina o la enseñanza de entender que la salvación es por fe, que la salvación no se pierde, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, y me puedo seguir así con esas enseñanzas que debe ser base, y llegan un grupo de 3 personas a la iglesia y empiezan a contradecir ese dicho y empiezan a enseñar de otra forma. Es un poco de levadura que seguramente alguno escuchará, alguno que no esté firme en la fe escuchará, y entonces ese poco de levadura irá contaminando a toda la masa. Y entonces llega tal el punto de desencuentro que por eso hay tantas iglesias que se parten y unos se van y otros se quedan, ¿no? Regularmente, fíjense, regularmente se van más de los que se quedan con el pastor. Regularmente pasa así. ¿Por qué? No lo sé. ¿Motivo? La fe de estas personas no es firme. No hay otra verdad. Y entonces, por eso les dice, están ya tan centrados en una discusión unos con otros, que no están mostrando el amor por el prójimo, que es lo principal en la ley. Ustedes quieren cumplir con la circuncisión, pero van más allá, quieren que todos aquellos la cumplan. Y lo único que están provocando es que todos aquellos que estaban firmes en la fe empiecen a tambalear. Por eso en el primer capítulo de esta carta el apóstol dice que todo aquel que predique un evangelio distinto, sea uno de nosotros, dice, sea un ángel del cielo, sea quien sea anatema, sea maldito. ¿Sí? Entonces, en este capítulo él empieza a concluir todo lo que ya ha iniciado. ¿Quieres cumplir cierta parte de la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo, y entonces cumple todo lo demás.
¿Con qué propósito? Con el propósito de ser como Dios quiere que seas, no con el propósito de hallar salvación. Es muy distinto. Y entonces se va a encontrar con otra contraparte, que es el vivir en la carne y el vivir bajo el Espíritu. Los últimos versículos de este capítulo se refieren a ello. Dice versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Decía el Señor a Pedro, Pedro, a la verdad tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En nosotros mismos hay esta lucha. Tenemos el Espíritu de Dios que habla a nuestro espíritu, que quieren servirle, que quieren habitar con Él en comunión, que quieren estar en oración, que quieren tener una vida distinta, y está en nuestra propia carne que nos lleva al pecado. Hay un conflicto. ¿Cuándo se va a terminar este conflicto, hermanos? Cuando el Señor Jesús venga por nosotros. Antes no. Antes no puede ser. ¿Cuándo estaremos a la altura del varón perfecto? Cuando Él venga por nosotros. Cuando resucitemos a su venida. Y entonces sí, nuestro espíritu permanezca en el espíritu del Señor. Y entonces el apóstol dice que está contrario el espíritu del ser humano, el espíritu del Hijo de Dios, contra la carne. Dice, pero versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. A ver si no me meto en problemas. Dice, todas las acciones de la carne, ¿no? Se los pongo en una tablita del lado derecho para que las comparemos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, todas las que ya nombré, son acciones que la carne es propensa a hacer. Y dice el apóstol que todos los que practiquen esto no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Pero al término de decir o hablar del fruto del Espíritu, hay un versículo que es el versículo 24, que no estamos acostumbrados a señalar. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Les pongo en el siguiente párrafo un ejemplo. Les pongo un ejemplo en el que no menciono un pecado escandaloso, sin hacer más ni menos a los pecados. Todos son pecados, todos. El más mínimo es pecado y es lo mismo que el más grave. Pero les pongo un ejemplo que dice que si el airado al crecer en Jesús ya no va a volver a ser airado, es decir, nosotros somos cristianos, hemos creído en Jesús, es decir, somos de Jesús. Yo quiero saber si cualquiera de nosotros no se ha airado otra vez desde ese momento. Todos lo hemos hecho, ¿no? Entonces, seguimos siendo de los que se airan, se enojan, pero seguimos siendo de Jesús. Lo que este versículo está diciendo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, esa ira que de repente todavía tenemos, ya está clavada en la cruz desde el momento en que creemos en el Señor Jesucristo. Es decir, el que fue adúltero, en el momento que creyó en el Señor Jesucristo, ese pecado quedó allí. Y entonces, ¿quiere decir que no lo volverá a hacer? No lo sé. Pero si lo vuelve a hacer,
ese pecado estará clavado en la cruz. ¿Por qué les pongo 2 ejemplos? Porque tendemos a hacerlo. Tendemos a creer que el enojarnos, que el juzgar, no está en la misma lista que todos aquellos que creemos escandalosos, y son lo mismo. Entonces, si hablamos de que los que son adúlteros o fornicarios o idólatras, que han creído en Jesús y lo vuelven a hacer, se van al infierno, entonces si usted se enoja, también se va al infierno. Si no hay diferencia entre el pecado de uno y otro, porque es pecado, entonces aguas, porque si se enoja, pues a ver a dónde va a ir a dar, ¿no? Pero dice la Escritura, todo eso ha sido crucificado con sus pasiones y deseos. Ahora, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesús, le decía a Nicodemo, que vendría un nuevo nacimiento. Y hemos hablado de esto, y hemos, creo yo, entendido que el nuevo nacimiento se refiere a un nuevo pensamiento, a un nuevo creer en el Señor, y sobre todo a entender que cuando somos salvos por medio de Jesucristo, no hay nada que nos condene. Entonces, si nosotros hemos creído esto, y mañana nos enojamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón al Señor, y entender que ese pecado también estaba clavado allí en la cruz, y dejar de confiar en nosotros mismos. ¿Qué es la oposición a todas estas obras de la carne? El fruto del Espíritu. Mi papá, cada que hablaba de este pasaje, sea en el seminario o sea aquí, decía, no dice frutos, dice fruto, como si fuese uno solo: amor, paz, paciencia. Es decir, no podemos decir, ay, es que yo ya desarrollé el amor, pero la paz como que me falta, y la paciencia, uy, ni se diga. Uno no puede ser amoroso sin ser paciente. Si usted no es paciente con su hermano, con su esposa, con su madre, con su padre, con sus hijos, no está siendo totalmente amoroso. Es un solo fruto. Y todas estas características son de un solo fruto. Es decir, si probamos una manzana no nos va a saber a uva, en este caso sí. Si probamos este fruto nos debe saber a manzana, a uva, a fresa, a piña, a amor, a paz, paciencia, benignidad. Debemos ser todo, porque todo es fruto del Espíritu. No es que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas y nos enseñe a ser amorosos, pero no nos enseñe a ser misericordiosos. Si no somos uno, no vamos a poder ser el otro, ¿no? Y entonces les pongo en esta tablita, digamos que el comparativo de la manera de vivir sin Cristo y la manera de vivir en el Espíritu. Y entonces el que vive en el Espíritu no tendrá pleitos, como dice en la tabla anterior. O sea que si tenemos un pleito ya no hemos vivido en el Espíritu nunca. ¿O no viviremos en el Espíritu después? Claro que sí. Allí es donde podemos darnos cuenta de la grandiosa misericordia de Dios. Porque Él sabe que hay cosas que tenemos como inclinación a pecar. Pero también sabe que en lo profundo de nuestro corazón siempre será la tendencia a volver a Él, no por nosotros, sino por lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y entonces el apóstol les está diciendo, a ver, ustedes llevan mucho tiempo hablando de la circuncisión y de la ley y todo esto. ¿Quieren de veras cumplir algo? Vivan conforme al Espíritu. O sea, no me vengas a decir que te vas a circuncidar porque quieres ser salvo. Salvo ya eres. Ya eres salvo. ¿Quieres hacer algo bueno entonces ahora que eres salvo? Sea agradecido y vive conforme al Espíritu. Y desarrolla el amor, y desarrolla el gozo, y desarrolla la bondad, y desarrolla la mansedumbre, y desarrolla la templanza. ¿Quieres hacer algo, no? Así que si un día alguien les dice que tiene que ponerse abusado para no perder su salvación, dígale que cuál de estas características del fruto del Espíritu es el que está utilizando para hablar con usted así.
Este versículo siempre lo abandonamos, nos quedamos en la parte en la que condena el apóstol. Es que el apóstol dice que ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos entrarán al reino de los cielos. Cuidado. Yo creo que a propósito mencionó 2 o 3 pecadillos ahí de los que nosotros consideramos ligeritos, ¿no? Para que veamos que están a la par. Porque está a la par el que mata, como el que se enoja, como el que miente, como el que roba, como el que asesina, como el que tiene pleitos. Ahí están en la misma lista. Pero dice que los que son de Cristo, es decir, los que han apelado a la sangre del Señor Jesucristo, han crucificado la carne, es decir, han crucificado todas estas obras de la carne allí, confiando en que el sacrificio de Dios es perfecto para cubrir, dice, multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas. El amor de Dios cubre multitud de faltas. Dice más el fruto, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vives conforme al Espíritu, concéntrate en que estas cosas empiecen a fluir en tu vida. Concéntrate que por amor puedas perdonar a tus hijos, puedas perdonar a tus padres. Es muy complicado y muy feo que un cristiano diga: yo no puedo perdonar a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposo. Es muy feo, porque quiere decir que ese amor no está llenando nuestro corazón para llenar el corazón de otros. Es muy triste que un cristiano pueda sufrir tanto cuando vienen las pruebas. ¿Tiene derecho a llorar? Sí, llore. ¿Tiene derecho a ponerse triste? También. ¿Tiene derecho a llorar con los suyos? Sí, es bueno para el cuerpo humano, para el ser humano, para la mente, para el pensamiento hacerlo, sí. Pero también es bueno gozarse y dar gracias a Dios en todo. También es bueno entender que todo lo que Dios permite nos debe llenar de gozo, porque todo está en sus manos. Hay muchas cosas que no vamos a entender, muchísimas. Secuestros, homicidios, enfermedades. Hay tantas cosas que no vamos a entender, pero no necesitamos comprenderlas. Dios es Dios, y eso creo que lo tenemos entendido. Concentrémonos en que el fruto del Espíritu sea lo que vivamos. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, yo le aseguro que no se va a perder. No se va a perder. ¿Cómo va a vivir su vida? Esos son 3 puntos y aparte, ¿no? ¿Lo vivirá bajo consecuencias del pecado? ¿Lo vivirá bajo la bendición del Señor? Es muy simple. Vean esta tablita y vean qué les convence más. ¿Les convence más los celos, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, la idolatría, las enemistades? ¿O los convence más el gozo? ¿O los convence más el amor? ¿O los convence más la paz, la paciencia, la benignidad? ¿Qué te convence más? No está tan difícil, ¿eh? No está tan difícil. Cualquier cosa que atenta contra lo que Dios es, no nos va a traer buenas cosas. No lo va a hacer. Pero todo lo que Dios en su Espíritu nos da, siempre nos va a llenar. De ahí el dicho: no perdamos nuestra paz. No perdamos el gozo entre nosotros ni el amor. Seamos más bien obedientes del Señor, que al final los que somos bendecidos somos nosotros. Esta es la conclusión del apóstol al mensaje que se ha introducido a las iglesias. A uno les dice: es tan importante circuncidarse, mutílese. A otros les dice:
quieren vivir conforme a lo que el Señor dice, confíen en que el Espíritu Santo traiga el fruto de su Espíritu a sus vidas. Y entonces vivan en amor, en paciencia, en gozo, paz, mansedumbre, benignidad, bondad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar en este lugar. Sin duda, Señor, tú lo has hecho todo. Lo único que el ser humano tiene que hacer para pertenecerte es creer en ti. Te agradecemos porque por misericordia tú nos has permitido creer en tu nombre. Y te pedimos, Señor, que bajo estas condiciones podamos saber que alcanzaremos salvación por la gracia, la misericordia y la bondad con la que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender tu palabra, a analizarla, a comprenderla de tal forma que podamos ver que una vez creído en ti, el comportarnos de una manera será por amor a ti, a tu nombre, y no por una obligación. El que hoy cumple la ley después de ser salvo, lo hace por amor y agradecimiento, no porque de ello dependa que pueda hallar un encuentro contigo. Tú te agradas de aquellos que viven conforme a tu espíritu. Tú te agradas de aquellos que aman a su prójimo como se aman a sí mismos. Te agradecemos y te pedimos que en nuestro corazón podamos ser insistentes para que nuestro comportamiento cambie por agradecimiento de tu nombre, Señor. Gracias por esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.